por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Caracol Sostenible. Es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. El apoyo de Claro por Colombia es su programa de responsabilidad social y sostenibilidad. Claro, juntos por un país mejor. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Hola Gabriel, buenos días a nuestros oyentes. Bueno, pues nos habíamos planteado desde hace 8 días hacer un programa que tenía que ver con sostenibilidad y corrupción. ¿Por dónde arrancamos esto? Pues Gabriel, creo que es importante que todos nuestros oyentes entiendan un poco qué es la corrupción, porque la corrupción tiene muchas maneras, diferentes formas de verse. En general es como una alteración de la estructura de algo. En general puede ser como que algo se echa a perder, pero en ciencias sociales lo que podemos hablar es que tiene que ver con prácticas deshonestas, fraudulentas, donde los individuos y las instituciones abusan de su poder y de alguna manera generan unos efectos nocivos en la sociedad. Algunos datos aquí que creo que son importantes de mencionar es que la corrupción más o menos alcanza 2.6 billones de dólares, más o menos el 5% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los países desarrollados que no se escapan de eso, cuesta al gobierno entre 12.000 y 13.000 millones de dólares cada año. Obviamente en los países en desarrollo también tenemos algunos problemas al respecto porque se perdemos aproximadamente 10 veces de la ayuda que se ofrece al desarrollo. Y finalmente, sobre datos, podemos hablar que la corrupción puede aumentar hasta un 40% de los costos de la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua, que es lo que tú mencionabas sobre los problemas del acceso a los servicios públicos que son cada vez más limitados. Y es necesario hasta 12.000 millones de dólares para ofrecer agua potable y saneamiento según las Naciones Unidas. Como siempre nos gusta enmarcar dentro de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que trabajamos, pues quiero como centrarnos en algunos. La corrupción en Colombia, el PAE, Plan de Alimentación Escolar, es el botín de muchas regiones, alimentación de los niños. La plata de la educación también se pierde. El acceso a la salud, se pierde la plata de la salud. Si estamos hablando, por ejemplo, de alimentación, de educación, de salud, los acueductos, el acceso a servicios públicos, a saneamiento, ¿en dónde empezaríamos a hablar de ODS ahí? Gabriel, es muy importante lo que mencionas porque los ODS están todos interconectados. De alguna manera el ODS 16 lo que está buscando es que haya paz, justicia e instituciones sólidas, y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el acceso a la justicia a las personas, y la corrupción, que es la meta 6.5, es uno de los elementos que nos evita, que impide que nosotros podamos lograr esa equidad ante la ley, porque unos tienen esa posibilidad por encima de las demás personas y abusan de su poder. Y eso, como tú lo mencionaste, comienza a tener una relación importante con el objetivo número 2 de hambre, con el número 3 de salud, con el número 4 de educación, con el número 5 de equidad de género, con el número 6 de agua, y así sucesivamente podemos seguir identificando con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, porque la corrupción es un elemento que acaba con la estructura de nuestra forma de relacionarnos y de las reglas de juego con las cuales tomamos acciones en conjuntas. Bueno, pues estamos condenados a la corrupción y a no ser un país sostenible en cuanto a eso. Son las dudas que despejaremos para ver si hay una luz de esperanza en Colombia. Bienvenidos a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible es una alianza con la Universidad Externado de Colombia, con el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Actuar a favor del bien común, una frase demasiado corta para todo lo que hace Transparencia por Colombia. Andrés Hernández es su director y nos acompaña hoy aquí en Caracol Sostenible. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, Gustavo, y a todas las personas que escuchan este programa. Un gusto estar con ustedes. Bien, desde hace unas semanas y quizás por lo que se vive en el país, pues decidimos que uno de los temas importantes para tratar es cuál es el desarrollo de la corrupción que tenemos
A nivel mundial, y si la centramos en nuestro país, y estamos hablando del sector público de gobierno y la sostenibilidad, ¿hay alguna mirada desde Transparencia por Colombia de cómo se afecta la sostenibilidad de un país por culpa de este flagelo? Por supuesto que sí, Gabriel. Estamos con muchas preocupaciones alrededor de justamente la corrupción como un obstáculo no solamente para la sostenibilidad en el ámbito público de las iniciativas que se generan a favor de esa defensa del interés general, sino también alrededor de cómo la corrupción puede ser un obstáculo para la sostenibilidad en el ámbito empresarial y en otros ámbitos que, por ejemplo, en materia ambiental, son prioritarios para nuestro país. Desde Transparencia por Colombia, desde hace 25 años venimos avanzando en esta toma de conciencia en el país sobre los efectos que genera la corrupción en distintos ámbitos, y hoy en día es muy relevante justamente, y por eso celebro este espacio, poder poner esta problemática a la luz y en los lentes de análisis de la sostenibilidad, que es la reflexión de fondo que necesitamos hacer frente a esta problemática. Andrés, ¿por qué no nos cuentas y un poco a los oyentes qué es lo que hace Transparencia? ¿Cómo lucha contra la corrupción? Desde hace más o menos 30 años se creó a nivel global una organización que se llama Transparencia Internacional. Esto fue alrededor de la década de los 90, luego de ese gran cambio que hubo en el mundo por la caída del muro de Berlín y todos esos procesos que estaban sucediendo a nivel internacional. Y uno de los temas que emergió en ese contexto global fue la necesidad de enfrentar la corrupción de manera decidida. Recordemos que incluso hasta esas épocas en ciertos países desarrollados los sobornos, las coimas eran susceptibles de ser declarados ante las autoridades de impuestos como de empresas en países terceros a los europeos. Y entonces en ese momento se necesitaba poner esa problemática de corrupción sobre la mesa, pero por supuesto era muy importante poder involucrar una mirada desde la realidad de los países, y es como entonces se crea en Colombia la organización Transparencia por Colombia, que es capítulo de Transparencia Internacional, y desde ese momento hemos trabajado a grandes rasgos como en dos líneas. Por un lado, reiterar la importancia de la corresponsabilidad de distintos actores en la lucha contra la corrupción. Tradicionalmente pensamos que es un tema de las entidades públicas, de los políticos, pero realmente es un tema que nos involucra a todas y a todos, tanto consciente o no, como sobre todo en su lucha. Y la otra parte más importante de nuestro trabajo es generar análisis, generar datos, generar información creíble que ayude a tomar decisiones para enfrentar la corrupción, no desde un punto de vista ligero, sino desde un punto de vista que realmente atienda las problemáticas de fondo. Y ese es nuestro rol desde sociedad civil: impulsar, demandar, exigir, incidir y por supuesto colaborar con muchos actores para que esta problemática sea algo que podamos enfrentar. Le voy a hacer una pregunta sabiendo la respuesta, Andrés. La corrupción en sus justas proporciones, como alguna vez dijo nuestro expresidente Turbay, y sobre la misma pregunta, esta corrupción pegándole a lo que tiene que ver con el desarrollo, el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, la salud de los niños, el agua, directamente en la supervivencia del ser humano. Es ahí en donde se centra más. Y le pongo la tercera: el que paga por la peca y el que peca por pecar. Pues no hay corrupción si el sector privado tampoco ofrece. Muy buenas preguntas, Gabriel, y creo que son muy importantes conversarlas, sobre todo para que las personas que nos escuchan en este espacio pues puedan escuchar otros puntos de vista a esas ideas, por ejemplo, que se nos han planteado muchas veces en el país de la corrupción en sus justas proporciones, la corrupción como parte de nuestro ADN. Esas son cosas que necesitamos rechazar completamente de plano. Ninguna sociedad es sostenible, ninguna sociedad es viable cuando las dinámicas, no solamente de corrupción, sino ilegales, ilícitas, son las que terminan siendo validadas de alguna manera en nuestras normas sociales, en nuestra conversación pública. Entonces, no hay ninguna corrupción que sea justa, ni proporcional, ni nada. Y eso lo uno con la segunda pregunta, que me parece muy importante. Tradicionalmente vemos la corrupción a la luz de una pregunta de cuánto se pierde en el país en materia de corrupción. Y realmente
lo que necesitamos ver es las afectaciones que está generando justamente en unas poblaciones que no solamente son vulnerables, sino que necesitan una aproximación muy específica. Nuestros análisis nos indican que entre 2016 y 2020 las personas más afectadas por corrupción son niñas, niños, adolescentes. O sea, esto en términos de sostenibilidad de un país no puede ser viable. Necesitamos enfrentar la corrupción como un crimen que nos está no solamente generando afectaciones, violaciones de derechos humanos, sino como algo que necesitamos superar para justamente cerrar unas brechas de inequidad muy fuertes en nuestro país y por supuesto por esta vía tener un país mucho más abierto, muchísimo más democrático. Y la participación del sector privado, por supuesto que desde ese principio de corresponsabilidad que mencioné antes, es fundamental. Y uno en estas conversaciones a veces con privados escucha que los privados, por supuesto, pueden ser víctimas de la corrupción, pero también hay otros privados que han participado de manera deliberada en este tipo de situaciones. Así que es por los dos lados. Necesitamos no solamente que el sector privado se fortalezca en las herramientas que necesita incorporar para evitar ser víctima y, por supuesto, también para fortalecer la integridad en sus negocios como una oportunidad, pero también que nos ayuden a denunciar, reportar y a generar alertas sobre dónde están viendo la corrupción. Esa participación del sector privado es fundamental. Andrés, durante muchos años hemos estado trabajando la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia sobre el tema del soborno, en particular de las empresas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de eso que hablas del sector privado y cómo o qué datos podemos presentarle a nuestros oyentes sobre la situación actual de nuestro país en general y sobre el sector privado? Ese es un trabajo muy importante, profesor Gustavo, y agradezco mucho esa colaboración que hemos tenido durante años con la Universidad Externado de Colombia, además mi alma mater. Yo creo que esto ha sido muy importante en el sentido, por un lado, de poder hablar de una problemática que, según justamente los datos que se han construido en esta colaboración, pareciera ser algo que sigue siendo normal en el entorno de los negocios, por distintas razones. No quiero entrar, digamos, en una conversación, en un plano más moral, pero lo que estamos encontrando es que pareciera que ese soborno es normal para conseguir negocios, para relacionarnos con el Estado, para, por ejemplo, relacionarnos desde el mundo empresarial, con las campañas políticas, con el mundo político, y esto es algo que es muy importante poderlo poner sobre la mesa y conversarlo. En la medida en que también lo que nos están indicando distintos estudios es que no hay ninguna operación desde el ámbito privado que sea sostenible cuando depende de sobornos, cuando depende de prácticas irregulares, y por el contrario, lo que nos están demostrando distintos análisis es que es mucho más rentable invertir en programas de integridad, de transparencia, control de riesgos, que involucrarse en actos de corrupción que a la vuelta de la esquina no solamente van a ser más costosos para las empresas en términos de defenderse, en términos de limpiar su reputación, sino que además no les va a generar ningún provecho en términos de generar oportunidades de crecimiento. Y entonces necesitamos seguir trabajando contra ese soborno que de nuevo pareciera ser algo en algunos ámbitos del sector privado en el país considerado como necesario, como normal, y verlo como una problemática que realmente está afectando no solamente el empresario de nuestro país, sino nuestra dinámica económica. Pues nada, Andrés Hernández es director de Transparencia por Colombia, pero finalmente, denos una luz de esperanza, díganos que esto va mejor, que esto va a cambiar, Andrés. Es que... Por supuesto que sí, Gabriel, y muchas gracias Sí. por plantear eso, porque de ninguna manera nos podemos quedar con esa idea de que aquí no hay nada que hacer, apague y vámonos. Yo creo que en Colombia tenemos, y a veces nos cuesta un poquito reconocerlo, una condición comparada con otros países que puede ser importante y necesaria defender. Tenemos una institucionalidad que sabemos que no es perfecta, pero que está ahí para enfrentar situaciones de casos de corrupción. Sabemos que hay temas demorados en nuestra justicia, sabemos que hay temas demorados en nuestra institucionalidad, pero hay que seguirle apostando a que esta lucha contra la corrupción se haga desde esas reglas y principios democráticos. Y por otro lado, algo que hemos celebrado mucho en Transparencia por Colombia y que nos anima mucho a seguir adelante es que, según varios estudios que tenemos, alrededor del 80% de las personas que hemos encuestado en Colombia dicen que sí pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción y que sí se puede avanzar en esa problemática. Y es sobre esa
esperanza, sobre esa convicción de gran parte de nuestra ciudadanía, que fundamentamos nuestro trabajo y que invitamos a todas las personas a que realmente piensen que la corrupción no es algo normal, la corrupción no está en nuestro ADN, todo lo contrario. La forma en la cual podemos construir futuro justo para todos es con mayor integridad, mayor honestidad y con unas prácticas que realmente nos beneficien a todos. Pues Andrés, no solamente desde nuestro programa, sino desde Caracol Radio, como siempre, todo nuestro deseo de colaborar en todo lo que pueda dar transparencia por Colombia, por nuestro país, y mil gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, profesor Gustavo, un saludo muy especial. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por un país mejor. Juan Lozano, periodista, ex ministro, ex senador, bueno, ex alcalde también, en fin, me quedaría todo el programa hablando de todo lo que ha hecho Juan Lozano, pero sobre todo una gran persona, un buen amigo y una persona preocupada por el mundo, por la ecología, por el planeta, por el desarrollo sostenible. Juan, un abrazo grande y bienvenido a Caracol Sostenible. Gabriel, un abrazo, es un placer estar aquí, muchas gracias por esa presentación tan amable. Soy yo el que se siente muy honrado de estar con ustedes. Juan, estamos hablando de desarrollo sostenible y corrupción y queríamos tocar un poco desde el lado político, desde esta corrupción que vivimos en nuestro país. ¿Cómo frena el desarrollo? Porque hablamos de desarrollo y desarrollo sostenible, pero ¿cómo se frena el desarrollo de un país? Cuando el modelo político implica que partes del Estado se convierten en un botín para desquitar los costos de una campaña, por ejemplo, o para simplemente llevarles recursos a los bolsillos de algunos funcionarios, esos recursos que deberían estar orientados a proyectos que le apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, terminan fracasados o desfinanciados. Un ejemplo bien concreto, la corrupción que hay alrededor de los planes de alimentación escolar. Unos políticos llegan a unos cargos y les pagan a unos contratistas con la alimentación escolar. ¿Qué ocurre en la realidad? Que lo que le cobran al Estado es superior a lo que le entregan a los niños. ¿Y en qué se traduce la entrega mermada a los niños? En que los objetivos de nutrición, los objetivos de protección de la niñez, los objetivos de crecimiento equitativo de la población se vulneran. ¿Por qué? Porque unos niños no reciben los micronutrientes necesarios y se profundiza la desigualdad en la sociedad. Cuando un gobernador se roba la plata de la planta de tratamiento de agua o de las redes de acueducto, toda su población queda en riesgo mayor. Si no tiene agua, sus problemas de superación de pobreza son mayores, sus problemas de desarrollo son mayores. Se afecta el conjunto, la médula de los objetivos de desarrollo sostenible. Podríamos hablar lo mismo de los proyectos de vivienda, podríamos hablar de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que terminan lesionados porque la corrupción les arrebata los recursos que se deben aplicar a cumplir con esos objetivos. Profesor Gustavo Yepes. Juan, pero aquí me surge una pregunta, digamos, difícil, porque usted está hablando de unas prácticas que parecieran que fueran comunes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son los políticos corruptos? ¿Se están robando nuestro dinero? Claro, eso es lo que ha ocurrido y se revela en unos índices de percepción. El más conocido es el que hacemos se revela en Colombia por Transparencia por Colombia, se hace en Transparencia Internacional, o los resultados de las indagaciones de la Procuraduría y la Contraloría, que han demostrado cómo con el plan de alimentación escolar o con los planes de acueducto y alcantarillado se lucran en un combo contratistas y políticos y funcionarios públicos. Toda esta historia está documentada en su momento. Carlos Felipe Córdoba, que fue contralor, diseñó para que entendiéramos en los medios y en la sociedad unas telarañas de corrupción,
unas redes de corrupción. ¿Y quiénes estaban en esas redes? Esa tríada: contratistas, funcionarios y políticos. La corrupción es de dos, y lo hemos hablado varias veces aquí en nuestro programa, por supuesto. El problema es que a ninguno de los dos le da miedo, porque el problema, y me estoy saliendo un poco del desarrollo sostenible, pero si no funciona la justicia, no hay equidad frente a esto, y se frena el desarrollo sostenible de un país, Juan. Y no les da miedo de la justicia. No pasa nada en la mayoría de los casos, o no quedan culpables los responsables, las grandes cabezas, y quedan con unas penas muy pequeñas, quedan con unas delaciones que lo sacan de ahí. Y entonces, al no haber justicia, se rompe también un principio importante de la equidad y de la justicia social, que también va contra el desarrollo sostenible. Por supuesto, es que la ausencia de justicia se ha convertido en un obstáculo contra el desarrollo sostenible, porque se están erosionando los recursos, mermando los recursos, y los recursos que deberían ir a formar capital humano, los recursos que deberían ir a mejorar la condición de vida de la gente, a luchar contra la pobreza, a dinamizar el crecimiento sostenible de la sociedad, se van para los bolsillos de unos delincuentes de cuello blanco sin que pase nada. Entonces, obviamente aquí hay un tema de impunidad muy severo, pero sobre todo, y lo resalto en una conversación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, para que la gente entienda que el corrupto no es simplemente que se le llevó una plata para hacerse más rico. El corrupto está afectando la calidad de vida. El corrupto está robándole el futuro a unos niños. Y hay unos objetivos de desarrollo sostenible que dicen: más niños tienen que ir a estudiar, más niños tienen que estar mejor nutridos. El corrupto no conoce con nombre y apellido, no le pone rostro a esos niños, pero son sus víctimas. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen que ver con la redención de capas muy gruesas de la sociedad que han tenido condiciones muy precarias, y estos señores de cuello blanco lo que hacen es que simplemente se les llevan la plata. La pertinencia de cruzar el propósito de Objetivos de Desarrollo Sostenible con la lucha anticorrupción es total. La humanidad quiere avanzar hacia esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la degradación democrática en muchos países, la degradación de los sistemas de integridad en muchos países, la degradación de los sistemas de justicia en muchos países está impidiendo que por factores asociados con la corrupción se cumplan las metas y los objetivos trazados en esta carta de navegación de la humanidad. Juan, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que puede ser efectivo para combatir esa situación tan preocupante que estás mencionando? Yo creo que sería importante emprender un ejercicio de visibilización de impactos de corrupción referido a cada uno de los ODS, y es una tarea en la que podrían contribuir los organismos de control. Es desarrollar un esquema matricial en el que tienes en el horizontal cada uno de los ODS y en el vertical cada una de las investigaciones, hallazgos y cuantificación de las pérdidas, para que se entienda que las dos categorías de análisis en la formulación de políticas públicas deben ir articuladas. Lo segundo, efectivamente tomar unas decisiones correctas en materia de lucha anticorrupción. Gabriel mencionaba unas cuantas cosas que producen indignación. Hay que reducirle beneficios a los corruptos de cuello blanco. Es mucho más peligroso para la sociedad un hombre que delinque desde la educación y un cargo alto que un hombre que va y se roba una chocolatina porque tiene hambre. Los dos hechos son reprobables en la medida en que hay un robo, pero es mucho más grave el de que es un hombre ilustrado, un hombre que tuvo oportunidades en la vida, y ese que es ilustrado y ese que tuvo oportunidades en la vida es el depositario de una cantidad de beneficios, y le han dado la casa por cárcel, y les reducen la pena, y les valen una cantidad de gabelas. Eso hay que quitarlo, hay que explicarle a la gente que el que atenta contra el desarrollo de la sociedad es un criminal mucho más peligroso que otros que en principio cometen unos delitos que son más visibles, pero estos
sacuden a toda la sociedad. Y lo tercero es que hay que cambiar el régimen de financiación de campañas en Colombia. Hay que prohibir el manejo de dinero en efectivo, que es la historia de Odebrecht, que es la historia de los carteles de la contratación, que es la historia de cómo se lavan esos dineros en efectivo, en tulas, en maletas, en campañas presidenciales de la izquierda, de la derecha, de todos. Aquí no se ha salvado nadie en el espectro político, no quiero decir nadie con individuos, sino todos los jugadores en el espectro político han estado salpicados por algunos de sus protagonistas. Sí. ¿Por qué? Porque el esquema está mal diseñado. Entonces hay que evitar que eso se pague en efectivo para que luego, cuando lleguen al poder, cojan la plata del agua, la plata de la vivienda, la plata de la educación, la plata de la superación de la pobreza. Juan, finalmente, el lugar común de la frase de Rousseau, del hombre nace libre, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Es un fenómeno cultural esto de la corrupción? ¿En dónde lo podemos encasillar? En Colombia, casi que se ha vuelto cultural por la impunidad de los corruptos. Entonces, llega a una alcaldía de un municipio que necesita construir su sistema de acueducto, vuelvo al ejemplo, llega con una mano adelante y otra atrás y sale millonario de la alcaldía, el pueblo sigue sin agua y la gente del municipio va a celebrar las grandes gracias del alcalde en la finca que se compró con la plata que se robó del acueducto del pueblo. Entonces, ahí hay una tolerancia cultural asociada con arribismo que debe ser superada. En muchos países, así no tenga una condena, alguien en cuyo entorno tienen la convicción de que es culpable de corrupción, lo bloquean y no puede volver al club y no está bienvenido en los restaurantes. Y si se sienta en una mesa, los demás se levantan porque es que lo robó a todo. El corrupto, cuando entra a un restaurante, aquí un restaurante que está lleno, sus víctimas son todos los comensales. A todos les robó la plata de los impuestos que pagaron. Entonces, al ladrón no se le puede seguir recibiendo con palmadas y abrazos porque es muy simpático. Hay que darle el tratamiento al ladrón y aislarlo de la sociedad. Bueno, yo no pretendía dañarle una mañana de sábado a Juan Lozano, no se emberraque tanto, don Juan, tranquilo, respire, descanse, que usted trabaja mucho, aire puro, salga al aire, desahóguese. Y Juan Lozano, mil gracias por acompañarlo y sabe que siempre es un honor hablar con usted, con este gran amigo aquí en Caracol Sostenible. El Muchas gusto gracias. Es para mí, Gabriel, y es mucho más feliz el sábado si uno tiene el chance de hablar con los amigos y de mirar con optimismo el futuro si hay más gente trabajando por los ODS. Les mando un abrazo, feliz sábado. Muchas gracias, Juan. Ya regresamos con Sostenible, claro, por un país mejor. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Paz, justicia e instituciones sólidas. Cápsula ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los conflictos armados y la violencia continúan afectando diversas regiones del mundo. El acceso a la justicia y la corrupción siguen siendo un problema sin resolver. Y aunque se han realizado esfuerzos para fortalecer la justicia y los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza y las restricciones a la libertad de expresión siguen siendo áreas de preocupación. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, podremos transformar esta cruda realidad. El ODS 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, mediante la prevención de conflictos, el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción, la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos y la participación ciudadana. Durante 2021 se registraron 32 conflictos armados, la mayoría en África y Asia. En 2019, el impacto económico de la violencia en la economía global fue de 14.4 billones de dólares, lo que equivale al 10.5% del Producto Interno Bruto Global, o a $1.985 por persona. Según datos de ACNUR, a finales de 2020 se contabilizaban 82.4 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial, más del doble que una década atrás. Y el Foro Económico Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2.6 billones de dólares
o el 5% del Producto Interno Bruto Mundial al año. Pero son precisamente estos retos los que desafían nuestro compromiso y liderazgo como ciudadanos y agentes de cambio. Por eso te recomendamos que fomentes el entendimiento y la tolerancia en tu comunidad y evites la discriminación y el odio. Infórmate sobre los derechos humanos y la igualdad y apoya la equidad en situaciones de injusticia. Participa en campañas y actividades que promuevan el acceso igualitario a la justicia para todos. Sé consciente de los signos de corrupción y reporta cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes. Apoya a organizaciones que luchan contra la corrupción y promueven la transparencia. Ejerce tu derecho al voto y participa de manera responsable en los procesos democráticos de tu región y de tu país. Infórmate sobre los candidatos y las propuestas políticas antes de votar. Solo si trabajamos juntos por la paz, la justicia y la equidad, podremos construir un futuro sostenible. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo siempre de Claro por Colombia por un país mejor. Andrea Agudelo es coordinadora regional de anticorrupción y delitos económicos. Estamos hablando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, un saludo especial para ti y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, Gracias por invitarnos. Hoy estamos hablando de la relación entre la sostenibilidad y la corrupción. ¿Cómo miran la corrupción precisamente desde una oficina que es contra las drogas y el delito, siendo usted coordinadora regional de anticorrupción y delitos económicos? Bueno, pues la corrupción es un tema que nos preocupa a todos, pues es un tema que no solamente le compete a la oficina, sino que pues es un tema que está en muchas agendas públicas y privadas, por lo importante que es. Nosotros, ¿cómo vemos la corrupción? Esa es una pregunta muy importante porque recientemente como nuestro instrumento más grande para combatir la corrupción, que es la Convención de Mérida, cumple 20 años el 9 de diciembre de este año. Y justamente en esa convención hemos omitido definir la corrupción de forma específica porque la corrupción es un fenómeno cambiante, multifacético y mutante todo el tiempo. Entonces definirlo en un momento determinado haría de pronto incurrirnos en imprecisiones y errores, pero más bien consideramos que hay 5 conductas que principalmente se entienden como corrupción, que es el soborno, que todos conocemos como el soborno se entiende como la corrupción, también el peculado, el lavado de activos y la obstrucción de la justicia. Como mínimo, en cualquier país que ha suscrito la UNCA o esta convención, se entiende que estas 5 conductas es corrupción. Nosotros siempre mandamos un mensaje muy importante, evitar entender la corrupción como cualquier acto de inmoralidad pública o privado y de ilegalidad, porque si no entendemos muy bien a qué nos enfrentamos y lo volvemos un vocablo de moda, va a ser mucho más difícil generar acciones para contener este fenómeno. Andrea, una pregunta al respecto. ¿Cómo ve entonces las Naciones Unidas y especialmente la Oficina contra la Droga y el Delito a Colombia en ese sentido? Colombia ha hecho esfuerzos muy grandes. Yo creo que Colombia tiene un camino amplio que ha recorrido, así como muchos países de la región y en general del mundo. Nosotros en nuestra oficina hacemos unas evaluaciones periódicas de la implementación de la UNCA, que es el instrumento que le digo que es universalmente aceptado para luchar contra la corrupción. Hemos formulado algunas recomendaciones para fortalecer los procesos que ya ha hecho Colombia. Todavía hay temas que se pueden aún recorrer y justamente estamos brindando asistencia técnica a algunas autoridades del orden nacional y local para lograrlo, para poder lograr afianzar mucho más la lucha contra la corrupción. No sé en general, como usted sabe, Gabriel, todos los temas anticorrupción están en la agenda de todos los países de la región. No es un tema solamente de Colombia. Sí, y no sé qué tan difícil es esta pregunta para usted como funcionaria de responder. ¿La corrupción es cultural? No, para nada, la corrupción no es cultural. Justamente hace poco lo hablaba con un colega. Yo creo que no podemos decir que el colombiano culturalmente es corrupto. Para nada, yo creo que hay ejemplos de colombianos que pero la interrumpo, Andrea. En países que vemos que son más educados, estos países nórdicos, escandinavos, ciertos países europeos, en donde vemos que hay menos corrupción y uno lo ata como a una mejor educación, ¿no podría haber ahí algo de cultura?
Sí, yo creo que innegablemente la cultura es un tema importante, pero no quiere decir esto que sea necesariamente un tema cultural. En algunos países pues tampoco es que esté el tema de la corrupción tan en la agenda pública, a veces ni se descubren los casos, entonces el hecho de que hayan más casos de corrupción detectados no quiere decir que un país sea más o menos corrupto, porque puede ser que en otro país no se han detectado. Mire, recientemente analizaba unas situaciones de países europeos en temas carcelarios y pues aunque no es el tema de la agenda, veía que habían retos que de pronto nosotros pensábamos que solamente eran de esta región y no. Entonces lo mismo puede pasar con fenómenos como la corrupción. Yo creo que es importante. De hecho, mire, escándalos internacionales como el de Airbus, no sé si ustedes lo recuerdan, es muy reciente, donde condenaron a este gigante europeo a pagar una multa de 380 millones de euros por promover sobornos a aerolíneas también aquí en nuestra región para que compraran sus aviones. Es un ejemplo de una empresa europea pues, que tiene un gran escándalo de corrupción. Y muchos más escándalos se han generado en países nórdicos y europeos, que por eso necesariamente no podríamos decir que allá son más cultos que acá, sino que a veces hay escándalos que salen a la luz, hay otros que no, que pasan, digamos, de agáchese, si lo queremos decir coloquialmente. Andrea, recientemente ese escándalo también oíamos... fue muy famoso, Gabriel de las Casas, no sé si ustedes recuerdan este concepto de miopía colectivo, que habló el tribunal de Reino Unido, justamente de que hay muchas empresas muy grandes, multinacionales, que tienen programas de cumplimiento, es decir, le instan a sus programas, a sus colaboradores de que sean probos, que actúen éticamente, que actúen correctamente, pero cuando la alta dirección de la empresa fija políticas contrarias a ese compliance en el día a día y actúa contra lo que es un programa de cumplimiento, finalmente el programa de cumplimiento no importa. Entonces, más que el papel, yo creo que la reflexión de la lucha contra la corrupción es: no importa que tengamos muchos programas de cumplimiento escritos, documentados, que contratemos a firmas extranjeras para que no los hagan, sino hay una conciencia desde la alta dirección de la importancia de ser propios. Sí, iba simplemente a complementar que veíamos también de grandes compañías europeas hablando sobre esto, de si la cultura de un país más educado, de cómo esas grandes compañías, y recuerdo, creo que eran farmacéuticas y de tecnología holandesas, en donde sus ejecutivos para sus negocios en Colombia tenían una prima que sin lugar a dudas era corrupción, pero con otros nombres se oía mucho más bonito en la forma en que tenían que atender a sus clientes. Gustavo. Andrea, entonces... Pagos de facilitación. Eso, se escuchan más bonitos. Sí, pago de facilitación, mejor. Me gusta la idea. Suena mejor. Andrea, ha habido unas historias que se volvieron muy populares, que Colombia era el país más corrupto del mundo y demás. ¿Qué opinan las Naciones Unidas respecto a esas afirmaciones que han hecho durante mucho tiempo? No, nosotros no creemos que Colombia sea el país más corrupto del mundo. Nosotros creemos que todos los países tienen retos y desafíos que enfrentar en todos los crímenes. Ahora los crímenes son transnacionales. Los fenómenos que tiene Colombia están en muchas partes de la región y Europa, como hablábamos de escándalos europeos. Nosotros no creemos que Colombia sea el país más corrupto del mundo, no. Ese no es un lenguaje que además usamos en las Naciones Unidas. En el lenguaje que utilizamos aquí en Caracol Sostenible hablamos siempre de desarrollo sostenible y por supuesto que la corrupción va en contra del desarrollo y de por sí, por ahí derecho, va en contra del desarrollo sostenible. ¿Ustedes alcanzan a medir en qué grado de corrupción un país se queda siendo subdesarrollado o se ve más en los países que llamamos subdesarrollados, tercermundistas, como quieramos ponerle ese adjetivo? Pues Gabriel, no tenemos cifras al detalle, pero por supuesto que si hay un país subdesarrollado que está afectado por la corrupción, pues en esos países se ve más la corrupción, en los países subdesarrollados, porque en esos países hay menos recursos para distribuir, para invertir en la educación, en la salud, en programas sociales. Claro, cuando se disminuya el monto de esos programas sociales por la corrupción, pues obviamente se nota mucho más que en países que sean ricos. ¿Y ahí qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Primero el subdesarrollo o primero la corrupción? ¿O van de la mano? Yo creo que la corrupción facilita el subdesarrollo. Sí. Entonces, por ejemplo, si usted piensa en salud y educación, si hay corrupción, pues los sectores de salud y educación se van a ver afectados, los servicios que promueven esos sectores van a ser regulares, no van a ser de alto nivel, y pues por supuesto esto afecta al bienestar de las personas. Si hablamos de crecimiento económico, temas empresariales, pues el hecho de que haya corrupción aumenta los costos de hacer negocios, desalienta la inversión y el emprendimiento, pues porque se promueven prácticas insostenibles. Entonces, al combatir la corrupción, lo que hacemos es crear un entorno empresarial más justo
y pues por supuesto propicio para el desarrollo sostenible. Si hablamos de desigualdad, la corrupción pues obra en detrimento no de la mayoría, sino de algunos pocos, de los que están, digámoslo así, fuera de la rosca, si queremos hablarlo de forma más coloquial. ¿Por qué no nos cuentas un poco, para aquí también nos están oyendo empresarios y demás, qué pueden hacer estas empresas pequeñas y medianas para hacer acciones concretas, puntuales, para luchar contra la corrupción y sus diferentes formas como el soborno, el fraude y ese tipo de actividades? Sí, bueno, yo creo que lo primero que deben hacer es entender qué es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? En Colombia se ha dicho que la corrupción nos remitimos al capítulo de delitos de la administración pública, el estatuto antisoborno y la ley también específica antisoborno, para entender a qué se enfrentan, ¿no? Lo primero es saber, venga, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Cuál es mi reto? Luego yo creo que deberían tener políticas claras para prevenir los riesgos que se pueden materializar y que pueden conducir a que se incurran en esas conductas que están incluidas como corrupción en nuestras normas. ¿Qué implica que haya una política clara? Que los colaboradores o los trabajadores sepan qué hacer cuando se encuentren en situaciones que pueden ellos definir como corrupción. Entonces, ¿qué hacer? No solamente que le diga, sino si no le dice exactamente qué hacer, que sepan a dónde acudir, que esa política le diga, mire, si usted se enfrenta a esta situación, usted acuda a tal persona. También es importante que esa política esté en el idioma de los colaboradores, porque muchas veces son empresas multinacionales y traen las políticas en inglés y pues no todos hablan inglés o dominan el inglés para entender de qué se trata. Importante que el compromiso venga desde la alta dirección, que no sea solamente un documento en piedra, pero que no sea vivo, que no vean que las mismas directivas lo respeten y acojan esas mismas reglas. Es muy importante. También es importante que se gestionen los conflictos de intereses, que se le dé un manejo. Los conflictos de interés no Andrea, son corrupción. Pueden volverse corrupción si no tienen un manejo adecuado. Andrea, quería preguntarte si eso es solo un costo, ¿es algo costoso para los empresarios o también tiene algún tipo de beneficio? No, esta vez que esto tiene todos los beneficios, generalmente se piensa que solamente es un costo y los empresarios pues siempre están buscando ganancias, obviamente porque es el nicho empresarial. Pero piense usted en que no adoptan un programa eficiente y se les genera una multa como la que hablábamos de Airbus. Piense usted también que se filtra un escándalo en la prensa, ya muchas contrapartes no querrán trabajar con esa empresa, no querrán verse ni siquiera vinculados. También tienen la posibilidad de fomentar el empleo de todas las personas que trabajan con ellos cuando se dan esos escándalos y pues obviamente nadie quiere trabajar con ellos. Entonces yo creo que más bien esto hace que una empresa sea sostenible, porque si uno opta por la ética, por la probidad, por la transparencia, eso hace que la empresa, el negocio sea sostenible en el tiempo y ya es una visión a futuro de lo que sería el negocio. De hecho, mire, yo creo que lo que son pequeñas y medianas empresas no tendrían que contratar a grandes firmas para que, por ejemplo, les hagan los canales de denuncia. Desde que tengan un procedimiento claro, eso basta. No tienen que tercerizar, por ejemplo, la elaboración de un programa de cumplimiento. Desde que ellos estudien y conozcan su empresa y sepan qué riesgos tienen de corrupción, lo pueden hacer ellos mismos. Entonces, yo creo que hay que desmitificar esto de que un programa de cumplimiento, acciones anticorrupción son muy caras si se comparan con el beneficio que tendría la empresa, sino más bien empezar a trabajar en ellos para darse cuenta que esto se trata solamente de tener procedimientos y reglas claras y de que los empresarios bajen ese material a sus colaboradores de manera firme y constante, que sea un mensaje inequívoco de lucha contra la corrupción. Me da usted parte de la respuesta, Andrea. ¿Hay una luz de esperanza frente a la corrupción? ¿Usted cómo lo ve y cómo lo ve en una sociedad como la nuestra? Sí, siempre hay esperanza contra la corrupción, siempre hay esperanza contra la corrupción. Lo que hay que hacer es trabajar. Yo creo que las acciones colectivas también ayudan mucho, esas alianzas público-privadas para promover la importancia de la corrupción y también de aclarar qué es corrupción, porque lo que le digo, también creo que es que hablamos tanto de corrupción, pero muchas veces no entendemos ni qué es, entonces lo estamos usando de manera inequívoca para referirnos a cualquier tipo de ilegalidad. Y eso también hace que no comprendamos a qué nos enfrentemos, qué nos enfrentamos. Entonces siempre hay esperanza. Bueno, pues hablamos con Andrea Gudelo, la coordinadora regional de anticorrupción y delitos económicos de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito. Andrea, mil gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Gracias a usted, que esté muy bien. Gracias, un saludo Andrea. especial. Hasta luego. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Tecnología sostenible aquí en Caracol Sostenible con el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. En el informe presentado por Claro se destaca la ejecución del Plan Anual de Auditoría como parte de la estrategia de cumplimiento de objetivos en la empresa, a cargo de la Dirección Corporativa de Auditoría. Además, se resalta en el seguimiento continuo al programa Modelo de Gestión y Desarrollo Sostenible de Proveedores, Distribuidores y Aliados, así como las evaluaciones realizadas a procesos relevantes y al sistema anticorrupción. Aunque no se identificaron riesgos significativos relacionados con la corrupción en las operaciones de Claro Colombia en 2022, se mencionan 27 casos vinculados a asuntos de corrupción, fraude, conflicto de interés, entre otros. De estos casos, 14 resultaron en medidas disciplinarias contra los colaboradores, sin rescindir contratos con socios estratégicos. En el proceso por promover la lucha contra la corrupción se llevó a cabo una campaña de comunicación dirigida a todos los miembros del equipo directivo de la empresa, enfocándose en aspectos de anticorrupción, derechos humanos y no discriminación. Se hizo referencia a las políticas corporativas como el Código de Ética, la política de inclusión y diversidad y la política de derechos humanos, así como la nueva política de igualdad, respeto y el protocolo de gestión de casos acosos contra la igualdad. Estos documentos se pusieron a disposición de los colaboradores de la intranet corporativa y el micrositio de compliance de AMX, siendo utilizado por el 42.4% de los colaboradores en el año 2022. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, profe Gustavo Yepes, era escéptico yo con el tema de la corrupción, pero al final con nuestros grandes invitados sí me di cuenta de que hay una luz de esperanza al final del túnel. Gabriel, yo creo que la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un problema inmanejable. Estoy de acuerdo con eso. No puede seguir siendo un flagelo que la humanidad acepta con resignación. Debemos convertir esta situación en la que estemos comprometidos a corregir con reglas claras, sin impunidad, como lo mencionaron muchos de nuestros invitados. Pero esto requiere la participación de todos y cada uno de los ciudadanos. No podemos dejarle eso a terceros, solamente al presidente, a los gobernantes, sino tiene que ser a cada uno de nosotros. Yo creo que es importante, y tengo una frase que creo que nos pega mucho en este momento, que es de un libro, El Señor de los Anillos, el segundo libro, el tercer libro, El Retorno del Rey, que es de Gandalf, y que dice así: pero no nos corresponde a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después Repite la frase. Y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Y esa es la tarea que nos debe corresponder a todos, esa pequeña actividad que hacemos todos los días para hacer un mundo mejor. Pues al final la reflexión de este programa es la reflexión que cada colombiano pueda sacar de lo que escucharon hoy. Feliz resto de día para ustedes, gracias por estar en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.